Era una mañana de invierno que parecía no acabar nunca, con un frío agudo que se colaba por las rendijas como una aguja sin punta, lenta y persistente. En la cocina de azulejos antiguos, el vapor del café subía en espirales torpes desde una pava de esmalte descascarado, marcando el compás de una rutina hecha de silencio. Helena Os Santos, 67 años, viuda desde los 20 y tantos, se movía con ese cuidado de quien aprendió a no romper lo poco que tenía. Durante décadas, su singer negra había sido el latido de la casa, vestidos de gala, salvados en la víspera, uniformes ajustados al salario mínimo, cortinas rehechas con retazos dignos. La madera de la mesa guardaba cicatrices de tiza y patrones, como si cada raya fuera un recuerdo cosido para no abrirse nunca más en Ricardo, el hijo. Había crecido mirando aquel milagro cotidiano, pan comprado con el ruido del pedal, luz encendida, a base de puntos invisibles que sostenían el mes. La casa, erguida ladrillo a ladrillo, valía casi $1 millón en papeles, pero para Helena valía algo que no tiene precio: la certeza de no deberle nada a nadie. Aquel día comenzó con olor a jabón y pan tostado, y con un presentimiento leve, como hilo que se traba en el ojal. Aferrada a su taza, la mujer repasó mentalmente cuentas, compras, remedios de la tarde, como si ordenar lo pequeño fuera el antídoto contra lo inmenso. Lo que no sabía todavía es que el orden perfecto puede ser una música a punto de detenerse. El cambio había entrado por la puerta sonriendo, trayendo palabras de revista: en renovar, modernizar, poner la casa a la altura. Mónica, la esposa de Ricardo, tenía la sonrisa del diente perfecto y la mirada de catálogo, esa que no se detiene en las grietas porque arruinan la foto. Primero cayó el aparador de peroba, pesado y oscuro, luego las cortinas de encaje que juntan polvo, después las macetas que quitan circulación y, por fin, el viejo violón de Ant. Cada objeto que salía dejaba un hueco con eco, como si el aire aprendiera a extrañar algo que ya no podía nombrarse. La nevera amaneció con listas fluorescentes en limpiar azulejos, blanquear rejillas, doblar sábanas por tercios, revisar vencimientos y no olvidar la organización del armario de visitas. Helena obedecía en silencio, con esa paciencia amarga de quien confunde paz con ausencia de ruido. Ricardo, dividido entre el amor y el miedo al conflicto, repetía que sería temporal, que era por el bien de todos, pero las palabras correctas, cuando se dicen sin corazón, suenan a papel crepitando en una chimenea apagada. Una tarde de lluvia lenta, desde la lavandería, Helena escuchó esa palabra que no es palabra procura o no supo los detalles, pero sintió el frío de un metal en la garganta. Cuando la confianza se firma con tinta ajena, la casa se queda sin puertas. Esa noche, Helena caminó descalza por el pasillo, tocando con los dedos la pared rugosa como quien lee un texto en braille que nadie más entiende. Se detuvo frente al hueco donde antes reposaba el violón de Ant, y sintió que la casa respiraba distinto, más corta de aire, como un pecho comprimido. La lámpara del comedor proyectaba una luz amarilla que hacía parecer antiguas incluso las cosas nuevas. Y en ese contraste, ella reconoció la trampa. No era solo el mueble que faltaba, era la forma en que su nombre había desaparecido de nuestra casa, sustituido por el apartamento a las 3:17, hora que ella recordaría después,
decidió que no iba a esperar a que la dejaran sin puertas ni ventanas. Sacó de una caja de galletas un sobre con papeles viejos en recibos de materiales, fotos de obra, una nota doblada, donde Nio había escrito para o nosso teto. Despertó con el primer tranvía del barrio y eligió su abrigo de lana marrón, ese que tiene un hilo suelto en la solapa desde 1999, superstición de que la suerte también se ata. En el espejo del pasillo vio a una mujer cansada, sí, pero con una mirada que no admitía tutelas, como si el cansancio hubiera aprendido a hacer brío. Cerró la puerta con 2 vueltas de llave y, al oír el clic final, entendió que era la primera decisión tomada, solo para sí misma, en mucho tiempo. La doctora Silvia Medeiros la recibió en una cafetería de esquina, donde el café huele a tostado verdadero y las tazas tienen asas ligeramente desparejas. Silvia llevaba el cabello recogido con un lápiz y una calma quirúrgica en la voz, de esas calmas que no prometen milagros, pero sí comino. Elena habló sin adornos, la palabra procuración, la listau fluorescente, el violón ausente, la sensación de que la estaban deshabitando. Silvia pidió documentos, fechas, nombres de vecinos que pudieran atestiguar, y dibujó un pequeño mapa jurídico en una servilleta en protección patrimonial, revocación de poderes, testamento blindado. Cada término técnico, explicado con paciencia, caía en Elena como una puntada firme que no tensa la tela, solo la asegura. Acordaron pasos concretos, en registrar una escritura de salvaguarda, notificar la inexistencia de poderes firmados y preparar un legado a una ON de acogida para mayores. Helena firmó con su caligrafía de escuela pública, inclinada hacia la derecha, y sintió el extraño placer de un acto que nadie le mandó hacer. Guardó la copia en una carpeta beige que olía a tinta fresca y a posibilidad, y caminó de vuelta bajo un cielo de nubes bajas que parecía sostenerla desde arriba. Esa tarde, al cruzar el umbral del apartamento, supo que ya no entraba como alguien tolerado, entraba como quien, por fin, tiene un plan. Durante las semanas siguientes, Elena se volvió invisible por estrategia, no por costumbre. Cada mañana fingía rutina el delantal, el café, las tareas anotadas y ese asentir mudo que hacía creer a Mónica que seguía bajo su control. En realidad, cada salida al mercado o al banco era una excusa para pasar por el despacho de Silvia y firmar otro documento, sellar otra página. El ruido del sello notarial golpeando el papel le resultaba tan satisfactorio como la primera puntada en una tela nueva. Sabía que nadie sospechaba nada porque la subestimaban. La dulzura y la edad la volvían camuflaje. Mientras Mónica hablaba de remodelar el baño, ella pensaba en cómo protegería cada centímetro de esa casa. En su interior crecía una serenidad distinta, no la de quien se resigna, sino la de quien entiende la táctica del silencio. Una noche, mientras revisaba las facturas, le vino a la mente una frase que había escuchado de su marido, a quien no sabe defender lo que ama, termina viendo cómo lo cambian por otra cosa. Ese recuerdo la acompañó como un mantra, marcando el ritmo de su respiración cada vez que Mónica fingía sonreír. El día del enfrentamiento llegó sin anuncio. Mónica, después de revisar un cajón, encontró por accidente una copia de la notificación jurídica. Sus gritos llenaron la sala, una mezcla de rabia y miedo disfrazada de autoridad. Ricardo, tenso y confundido, trató de intervenir, pero la esposa
lo acorraló con una frase que se clavó en las paredes: o ella obedece o se va. Detrás de la puerta, Elena escuchó todo. No hubo sorpresa, solo confirmación. Entró con pasos lentos, sostenidos, y en ese instante pareció más alta que todos los muebles que Mónica había impuesto. No gritó, no se defendió, solo dijo que no hacía falta discutir, que empacaría sus cosas esa misma noche. Su voz no tembló, ni siquiera cuando vio la sombra de duda en los ojos de su hijo. En silencio, tomó su abrigo, su costurero y la vieja manta que ella misma había tejido cuando Ricardo era bebé. Al cerrar la puerta, no sintió pérdida, sino alivio. Había pasado una vida cediendo, y ahora, por fin, se estaba eligiendo a sí misma. La lluvia la acompañó en el trayecto como una bendición muda. Caminó hasta la parada con la maleta floreada que había llevado en sus años de ferias, esa que aún conservaba un parche cosido a mano con el nombre de Ricardo en hilo rojo. El autobús tardó, pero ella no tenía prisa. Cada minuto de espera era un respiro antes de la nueva etapa. Cuando por fin se sentó junto a la ventana, el vidrio empañado le devolvió el reflejo de una mujer cansada. Sí, pero intacta en su dignidad. Miró por última vez hacia la dirección de su casa y sintió una paz que no había sentido en décadas. En la siguiente parada, bajó frente al edificio de Silvia y subió las escaleras lentamente, con el corazón lleno de certezas. Su amiga la recibió con una manta y un plato de sopa caliente. No hubo preguntas, solo la complicidad silenciosa de quien comprende que hay batallas que se ganan retirándose a tiempo. Esa noche, Elena durmió en un sofá estrecho, arropada por la sensación de haber recuperado algo que ni sabía que había perdido: el derecho al descanso sin miedo. Los días que siguieron se llenaron de llamadas. Primero 1, 2, luego 18 en total, todas del mismo número. Ricardo la buscaba. Insistía con mensajes confusos: vuelve, no es lo que parece, te necesito aquí. Pero Elena, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, no respondió. No era indiferencia, era aprendizaje. El silencio era su nueva voz, su manera de enseñarle a su hijo lo que él se negó a escuchar cuando ella aún vivía en esa casa. Mientras tanto, la vida en el apartamento que había dejado comenzó a colapsar. Las cuentas se amontonaban, las cañerías goteaban, los electrodomésticos fallaban, y la modernidad se convertía en ruina. Mónica, incapaz de sostener la farsa del control, revelaba su torpeza ante la realidad cotidiana. Y Ricardo, enfrentado por primera vez a un hogar sin cimientos, empezó a comprender que la casa nunca había sido de cemento, sino del alma de su madre. Una tarde de cielo gris, mientras Elena esperaba su turno en la lavandería comunitaria, una vecina le entregó un sobre con su nombre escrito en tinta azul. Era la confirmación legal del registro de su testamento, todo en regla, todo blindado. Ella leyó las líneas despacio, con el pulso tranquilo, y sonrió con una ternura casi infantil. Ese papel representaba algo más que una protección jurídica. Era una declaración de independencia. Por primera vez, su historia estaba resguardada de manos ajenas. Mónica intentó impugnar el documento, pero las leyes y la verdad estaban del lado de Elena. Poco a poco, los cimientos falsos del matrimonio de Ricardo y Mónica comenzaron a desmoronarse. Las peleas se volvieron diarias, las miradas se llenaron de reproches, y los silencios
eran más peligrosos que los gritos, hasta que una mañana Mónica desapareció con unas joyas y 2 maletas, dejando tras de sí solo facturas y un eco hueco de promesas rotas. Ricardo se quedó solo en medio de la casa vacía, con el sonido de la nevera zumbando como único testigo de su derrota. Helena, mientras tanto, alquiló una pequeña habitación en una pensión cerca del centro. Era modesta, con paredes color crema y una ventana que daba a un callejón donde se colgaban ropas de todos los colores. Instaló su vieja máquina Singer sobre una mesa de madera y empezó a trabajar otra vez. No por necesidad, sino porque coser era su forma de pensar con las manos. Los primeros encargos llegaron rápido en bastillas, uniformes escolares, cortinas remendadas. Su fama de precisión se extendió entre las vecinas, y pronto se encontró enseñando a otras mujeres mayores a usar hilo y aguja como herramientas de independencia. En cada clase, entre puntadas y té de manzanilla, Helena repetía, sin darse cuenta, las frases que su marido le había dicho años. Atrasan la costura, enseña que nada se pierde si se sabe volver a unir. A veces, cuando el sol entraba por la ventana y hacía brillar el polvo en el aire, sentía que esa luz era una especie de perdón silencioso. Sin embargo, aún quedaba algo pendiente, una conversación que ni las agujas podían reparar. Una tarde cualquiera, mientras ajustaba el dobladillo de una falda, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Ricardo N.M. Necesito verte. Helena lo leyó varias veces antes de responder con un simple «Está bien». Acordaron encontrarse en una plaza cercana, donde el aire olía a pasto recién cortado y pan dulce de los vendedores ambulantes. Ricardo llegó cabizbajo, con la misma chaqueta de cuero que usaba en sus días de universidad, como si quisiera recordar quién había sido antes de todo. Se sentaron en un banco sin palabras durante varios minutos, mirando a los niños correr tras las palomas. Cuando él finalmente habló, su voz tembló. Admitió que había permitido que el amor se mezclara con la cobardía, que no supo protegerla de Mónica ni de su propia ambición. Helena lo escuchó en silencio, con el corazón latiendo despacio. No había enojo, solo una tristeza antigua que ya no pesaba. La tomó a la mano y con un gesto casi imperceptible le dijo que el perdón no se pide, se demuestra. Ricardo asintió, como quien comprende que la redención no se otorga en palabras, sino en actos sostenidos. Antes de despedirse, le regaló un pequeño estuche de madera. Dentro estaba el violón de Ant Nio restaurado, con las cuerdas nuevas y un olor tenue a barniz. Helena lo sostuvo entre los brazos como si abrazara a toda su historia. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa al sonreír. Con el paso de los meses, la calma empezó a instalarse en su vida como un huésped amable. Las mañanas se llenaron de sonidos simples, el murmullo del ventilador, el roce del hilo contra la tela, la voz de alguna vecina que pasaba a saludar. Helena organizaba pequeñas reuniones con las alumnas de costura, donde más que aprender, compartían experiencias y cicatrices. A veces, alguna rompía a llorar mientras hablaban de hijos ingratos, de maridos ausentes o de sueños postergados. Helena escuchaba sin interrumpir, con esa empatía serena que solo tienen las mujeres que ya cruzaron todos los incendios. Su taller se convirtió en una especie de refugio improvisado, con olor a café y a jabón de coco, donde las penas se remendaban como dobladillos viejos. Una tarde, Silvia le
Habló de una oportunidad la ONG Manos, que acogen buscaba voluntarias para un nuevo proyecto de vivienda para mujeres mayores sin familia. Helena lo pensó en silencio, mirando sus manos agrietadas. Había pasado media vida cosiendo para otros. Tal vez era hora de coser un espacio para sí misma y para quienes ya no tenían hogar. Esa noche, antes de dormir, dejó su máquina conectada y una hoja en blanco sobre la mesa a la primera puntada de un futuro diferente. La idea de donar su casa a la ONG nació sin dramatismo, como esas certezas que llegan sin ruido. No lo comentó con Ricardo de inmediato. Quería hacerlo por convicción, no por impulso ni castigo. Durante semanas, Silvia la ayudó a organizar todos los papeles, y juntas visitaron el viejo B de Jardem Aurora. Al llegar, Helena se quedó parada frente al portón verde que ella misma había pintado hacía años, con pintura diluida para que rindiera más. El lugar parecía más pequeño, pero seguía teniendo su olor a mezcla de albahaca, madera y recuerdos. Mientras caminaba por los pasillos, imaginó las habitaciones llenas de mujeres tejiendo, riendo, preparando pan. Visualizó los patios decorados con flores y los balcones con cortinas bordadas a mano. Era como si pudiera ver el renacer del espacio que un día la había visto doblegarse. Silvia, conmovida, le dijo que ese gesto transformaría vidas. Helena respondió con una frase breve, casi un susurro en entonces: valió la pena haber llorado aquí. El proceso de transformación comenzó con obreros, pintura fresca y el sonido metálico de herramientas. Helena iba todos los días a supervisar, con un cuaderno en mano donde anotaba hasta los detalles más mínimos: el color de las cortinas, la textura de los cojines, el aroma de las velas que pondrían en cada habitación. Quería que cada rincón transmitiera abrigo, no compasión. Nada de caridad, repetía. Esto será un hogar, no un refugio triste. Cuando las primeras mujeres llegaron, el ambiente se llenó de historias. Entrelazadas en una había sido enfermera, otra maestra, otra simplemente madre. Helena las recibía con abrazos firmes y tazas de café caliente, como si las conociera de toda la vida. Se convirtió, sin darse cuenta, en el corazón de ese lugar que llevaba su nombre. Y si has llegado hasta aquí, quizás quieras contar desde dónde escuchas esta historia. A veces, compartir también es una forma de sanar. Esa frase parecía resonar con la esencia del lugar, porque cada mujer que cruzaba la puerta de casa, Helena traía consigo un pedazo de dolor y esperanza que encontraba eco en las demás. Helena empezó a impartir talleres de costura gratuitos, enseñando a cada residente que los hilos no solo unen telas, también curan memorias. Las tardes se llenaban de risas suaves y conversaciones que curaban el alma. Ricardo visitaba de vez en cuando, siempre con una mezcla de vergüenza y gratitud en los ojos. No pedía perdón, ayudaba en silencio, arreglaba una ventana, pintaba una pared, llevaba pan recién hecho en Helena, lo dejaba estar, sin reproches. Sabía que algunos amores solo sobreviven si se les da tiempo para aprender a ser humildes. Un día, mientras cosía una colcha con retazos donados, Helena se detuvo a mirar el cielo desde la ventana principal. Era una tarde anaranjada, y el viento traía el sonido de las risas que venían del patio, donde algunas de las residentes jugaban con un gato callejero que habían adoptado. Pensó en todo lo que había pasado, los años de sacrificio, las humillaciones, las pérdidas, y como cada dolor, al final, había sido un ladrillo
de esa casa nueva, no del edificio, sino del refugio interior que por fin había construido dentro de sí. Aunt Silvia llegó poco después, con una caja de fotos impresas, la inauguración, las primeras voluntarias, los rostros sonrientes de quienes volvían a tener un lugar en el mundo. Elena las observó una por una y dijo algo que quedó grabado en la memoria de todas. No estamos aquí porque nos sobrara tiempo. Estamos porque aprendimos a no rendirnos. Los meses pasaron y Casa Elena comenzó a aparecer en periódicos locales y programas comunitarios. La historia de una mujer que había convertido la traición en solidaridad conmovía a muchos. Llegaban donaciones anónimas, nuevos voluntarios, y las paredes se llenaban de cuadros hechos por las mismas residentes. Ricardo también empezó a colaborar con la ONG, sin buscar protagonismo, ayudando con la administración y acompañando a su madre a eventos. Aunque Eli pasado seguía doliendo, el amor entre ambos encontró un nuevo idioma, el respeto. A veces, él se quedaba escuchando desde la puerta mientras Elena daba sus charlas a las nuevas mujeres que llegaban. Le impactaba verla tan serena, con una autoridad que no venía de títulos, sino de heridas cerradas con dignidad. Era como si su madre hubiera aprendido a convertir cada caída en un mapa de regreso a sí misma. El día del primer aniversario de casa, Elena amaneció claro y tibio, con un sol que parecía recién lavado. Los vecinos decoraron la entrada con flores silvestres y cintas color vino. Las mujeres del refugio prepararon pan y café, y Helena, vestida con un conjunto beige que había cosido ella misma, caminaba entre los pasillos revisando cada detalle. En el patio se colocó un pequeño podio de madera, adornado con un mantel bordado por las residentes. Ricardo llegó temprano, con una caja en las manos y una mirada humilde. Dentro había fotografías enmarcadas del antes y el después de la casa en la ruina y el renacer. Cuando todos estuvieron reunidos, Helena subió al podio y respiró hondo. Habló sin notas, sin discurso preparado, pero con una claridad que dejó a todos inmóviles. Dijo que la dignidad no se negocia, que el amor sin respeto se vuelve jaula, y que ningún hijo, pareja o amigo debería hacerte sentir que no mereces tu propio lugar. Contó con voz pausada, como una casa que fue escenario de humillación se había transformado en un hogar de renacimiento. Ricardo, al fondo, tenía los ojos húmedos, sosteniendo con fuerza la caja que aún llevaba entre las manos. En ese instante, comprendió que el verdadero legado de su madre no era una propiedad ni una herencia, sino la fuerza moral de quien elige sanar sin vengarse. Al terminar el discurso, los aplausos se mezclaron con el canto de los pájaros del jardín, y muchas mujeres lloraban sin esconderse. Helena bajó del podio con una sonrisa pequeña, de esas que dicen más que cualquier palabra, y abrazó a su hijo sin reproches, solo con verdad. Esa tarde, mientras el sol se despedía detrás de los muros recién pintados, Elena se sentó en el porche con una taza de té y la guitarra de Aunt Nio apoyada contra la pared. Ricardo se le unió en silencio, y por primera vez en muchos años no había distancia entre ellos. No hablaron del pasado, simplemente tocaron unas notas torpes, riendo al equivocarse. Era un lenguaje nuevo, sin promesas ni deudas. El aire olía a pan recién horneado y a tierra húmeda, y las luces del patio iluminaban los rostros de las mujeres que cantaban bajo el mismo techo
que un día fue prisión. Helena pensó que quizás la libertad no llega con grandes gestos, sino con esos pequeños instantes en que uno deja de temer al recuerdo. Y ahí, en esa calma compartida, entendió que había ganado la batalla más difícil aún, la de no volverse amarga. Esa noche, mientras todas dormían, escribió una carta corta que dejó dentro del violón. En ella decía que cada persona que entrara a casa Helena debía saber que aquel lugar fue levantado con lágrimas, sí, pero también con esperanza, que no importa cuántas veces la vida intente derribarte, siempre hay una versión de ti esperando ser reconstruida. Luego cerró el estuche, apagó las luces y subió a su habitación. Desde la ventana vio el portón de hierro reflejando la luna y por un instante se sintió parte de algo más grande que ella misma. No era solo una madre que había recuperado su voz, ni una mujer que había vencido una injusticia, era una historia vivau, un testimonio de que el amor, cuando se libera del miedo, se convierte en legado. Dormía tranquila, sin culpas, con la serenidad de quien supo transformar el dolor en propósito. Con el tiempo casa Helena se convirtió en un símbolo para el vecindario. Cada visitante encontraba allí algo que había perdido en su propia historia en fe, compañía o la certeza de que todavía era posible empezar de nuevo. Las mujeres que vivían bajo aquel techo tejían sus días con risas, recetas compartidas y el sonido constante de la vieja máquina de coser que Helena mantenía en el vestíbulo como recordatorio de que las manos cansadas también crean milagros. A menudo, estudiantes universitarios iban a entrevistarla, intrigados por su historia, y ella les decía que no había hecho nada extraordinario, tan solo elegí no convertirme en lo que quisieron que fuera. Esa frase, simple pero certera, terminó impresa en un mural dentro del refugio. Cada vez que alguien la leía, entendí, aunque la verdadera fortaleza no nace del heroísmo, sino de la constancia silenciosa de quienes deciden resistir con amor. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, no dudes en dejar un comentario o compartirla. Nunca sabes a quién puede inspirar. Helena no buscaba reconocimiento, pero su historia comenzó a inspirar a otras mujeres a recuperar su voz. Desde distintos rincones del país llegaban cartas y mensajes de agradecimiento. Algunas decían que habían dejado relaciones abusivas. Otras, que sí habían atrevido a estudiar, a vivir solas o simplemente a decir no. Cada testimonio llenaba el buzón de la casa con fragmentos de esperanza. Ricardo, emocionado, se encargaba de responder uno por uno, siempre firmando con el nombre de su madre y la frase Ann, con cariño y dignidad, desde casa Helena. En esas pequeñas acciones, madre e hijo sellaban su reconciliación definitiva. Y así, sin discursos ni aplausos, la historia de Helena dejó de ser solo suya para convertirse en la de muchas